disponible. Y si no, según la cual el conocimiento es, y cito acá a Bloor, el conocimiento es todo lo que los seres humanos tomen por tal. Consiste en las creencias que los hombres abrazan con confianza y conforme a las cuales viven. Bloor. No solamente Bloor, sino también Feyerabend. En otras palabras, toda creencia que goce de sanción social es conocimiento. Según esto, la mecánica cuántica no sería conocimiento, porque casi nadie la conoce. En cambio, la creencia de que el 13 es mala suerte sí es conocimiento, porque todo el mundo sabe que trae mala suerte, a punto tal de que en Estados Unidos y Canadá, en los edificios altos, el piso 13 no existe, se pasa del 12 al 14. O el 13 hay que alquilarlo siempre a un alquiler mucho más bajo que los demás. Por ejemplo, Aerolíneas e Iberia ocupan en Montreal el piso 13, o sea, compañías pobres. La mayoría de los miembros de esta nueva sociología de la ciencia no admiran la ciencia. La consideran un arma de dominación y una construcción social en un pie de igualdad con el cavado de trincheras o incluso en la publicidad comercial. Consideran a los investigadores como a hábiles artesanos que hacen inscripciones y al mismo tiempo los consideran como políticos inescrupulosos. Al fin y al cabo, siendo constructivistas y relativistas, los adeptos de esta sociología de la ciencia no creen en la verdad ni en la moral de la ciencia. No es de extrañar, pues, que muchas de sus apreciaciones de la ciencia coincidan con las apreciaciones de la contracultura, a punto tal de que la nueva sociología de la ciencia es parte, a mi modo de ver, de la contracultura. Veamos un par de ejemplos. Michael Malky, uno de los apóstoles de esta escuela, se indigna por el modo en que los astrónomos trataron al libro Worlds in Collision, Mundos en Colisión, del aficionado Immanuel Velikovsky, publicado en 1950. Malky pretende que los astrónomos debieran haber puesto a prueba las fantasías de Velikovsky, en lugar de limitarse a mostrar que contradecían la llamada ciencia oficial. ¿Pero acaso el peso de la prueba no descansa sobre el que propone una nueva hipótesis, una nueva teoría? ¿Y qué pruebas proporcionó Velikovsky? Ninguna. Los investigadores serios están recargados de trabajo, de modo que no se les puede exigir que se ocupen de las fantasías de un desconocido que no hace ni mediciones ni cálculos. Otros dos miembros conspicuos de la nueva sociología de la ciencia, a saber, Collins y Pinch, se han puesto a defender la astrología y la parapsicología. No ponen en duda la afirmación de astrólogos y parapsicólogos, pero sí se indignan de que la ciencia llamada oficial no los admita, y quieren un modelo más amplio de la ciencia, más amplio que el tradicional. Un modelo que dé cabida a lo que llaman ciencia extraordinaria. No le llaman pseudociencia, lo llaman ciencia extraordinaria. Otro ejemplo, el volumen tercero de Sociology of the Sciences, Yearbook, de un anuario, Sociología de las Ciencias, está dedicado a los contramovimientos en la ciencia, o sea, a las ciencias ocultas, a psicoanálisis, la antipsiquiatría y compañía. Esta gente habla sobre el mito de las ciencias y otros la denuncian a la ciencia como sirvienta del capitalismo. En particular, Hilary Rose vincula la anticiencia con la izquierda política. Reprocha al eminente físico y sociólogo de la ciencia marxista, Bernal, el haber tenido confianza en la ciencia, y termina con una cita de Mao Zedong. Obviamente confunde la sociología de la ciencia con el panfletismo político. Mi último ejemplo será el estudio etnometodológico de Michael Lynch, discípulo de Harold Garfinkel, titulado El sacrificio y la transformación del cuerpo animal en un objeto científico, la cultura del laboratorio y la práctica ritual en la neurociencia. La tesis de Lynch es que el investigador que sacrifica a su animal, que los mata, al término de un experimento, ejecuta una práctica ritual en el curso de la cual el cuerpo del animal se transforma en un portador de significados trascendentales. Naturalmente, Lynch no presenta pruebas de que eso es así. Se limita a trasplantar algo que dijo Emil Durkheim, no acerca de sus experimentos científicos, sino acerca de los sacrificios humanos en ciertas religiones. ¿Qué revela este estudio de Lynch? Les dejo a ustedes la respuesta. En resumen, la nueva sociología de la ciencia es incapaz de distinguir la ciencia de la ideología,
la pseudociencia e incluso la anticiencia. Es decir, capaz de hacerlo porque es ordinarista y básicamente irracionalista. No admite y por lo tanto no utiliza criterios y estándares de cientificidad. Concluyo. La nueva sociología de la ciencia imputa intereses económicos o políticos a quienes no lo tienen y ve contenidos ideológicos donde no los hay, particularmente en matemática y en ciencias naturales. En cambio, se le escapan los peces gordos. Ya mencioné el caso del recorte de los presupuestos de investigación en ciencias sociales en los gobiernos de Reagan y el recorte de todos los presupuestos científicos en el gobierno de la Thatcher, que fue la única primer ministra inglesa que no recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford. La gente de Oxford se negó, hizo una votación y se negó a darle un doctorado honoris causa porque la Thatcher era enemiga declarada de la ciencia. Mi interpretación personal es porque no logró hacer una tesis de doctorado, pese a tener al mejor químico teórico de la época, era Coulson. Llegó a tener una licenciatura, nunca avanzó al doctorado y por eso se dedicó a la política. Vio que su futuro no estaba en la ciencia, entonces se dedicó a la política. Estos señores no averiguan el uso político que tienen ciertos trabajos en ciencias económicas y en politología. No les interesa el estudio de la ciencia como arma de dominación cultural. No se han ocupado de averiguar por qué la educación científica está decayendo en los Estados Unidos y en Gran Bretaña y en cambio está mejorando rápidamente en Japón y Corea. Aún menos le interesa lo que sucede con la ciencia en el tercer mundo, especialmente bajo las dictaduras militares. Naturalmente, no ha investigado las raíces ideológicas del culto de la pseudociencia y de la anticiencia. ¿A qué se debe la emergencia de esta escuela a mediados de la década de 60? Me atrevo a proponer la siguiente explicación sociológica. Esta escuela nació junto con y en fuerte interacción con las revueltas estudiantiles que culminaron con los sucesos de mayo de 68. Estos rebeldes no solo combatieron la intervención norteamericana en Vietnam, se rebelaron contra el establishment en su conjunto y en Europa Occidental se rebelaron en particular contra la rígida jerarquía universitaria. Extraviados por Marcuse, Habermas y otros ideólogos, esos jóvenes de buenas intenciones percibían a la ciencia y a la técnica como la ideología del orden constituido, del capitalismo tardío, como decían. Por consiguiente, las culparon de todos los pecados cometidos por los políticos y los empresarios. En particular, culparon a la ciencia y a la técnica de la carrera armamentista, de la degradación ambiental y de la explotación económica. Pero puesto que la gente necesita creer en algo, muchos de esos rebeldes abrazaron doctrinas irracionalistas, tales como la mística oriental, el existencialismo, el ocultismo y el escepticismo radical. En particular, el llamado anarquismo gnoseológico, propuesto por Paul Feyerabend, que se resume en su célebre consigna "Anything goes", todo vale. A su vez, la adopción de esas doctrinas anticientíficas alejó a muchos jóvenes del estudio de la ciencia y de la técnica. Me acuerdo en el 75, 76, cuando apareció el libro de Feyerabend. Yo estaba enseñando en la Universidad de México y se me acercó un estudiante de ciencia y me dijo: yo abandoné el estudio de la ciencia. ¿Por qué? Porque acabo de leer el libro de Feyerabend. ¿Ah, sí? ¿Qué dice el libro de Feyerabend? Que la ciencia es lo mismo que la pseudociencia. ¿Y para qué me voy a molestar entonces en estudiar ciencia? Es demasiado trabajo. Si la ciencia no vale más que la pseudociencia, ¿para qué molestar? Estas doctrinas anticientíficas alejaron a muchos jóvenes del estudio de la ciencia y de la técnica y favorecieron el enfoque no científico del estudio sociológico, histórico y filosófico de la ciencia y de la técnica. Dejo a los auténticos sociólogos de la ciencia el evaluar la hipótesis que acabo de formular. Yo soy un aficionado. El hecho es que desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del nuestro, la ciencia fue altamente estimada por la mayoría de la intelectualidad y fue caracterizada por un conjunto de estándares rigurosos y por un ethos peculiar. Desde mediados de la década del 60, un número creciente de estudiosos de la ciencia viene sosteniendo que esos estándares y ese ethos no constituyen sino un mito al que se rehúsan sujetarse. El resultado ha sido una pintura grotesca de la ciencia. No podía ser de otra manera, porque donde todo vale, como dice Feyerabend, donde todo vale, nada anda bien.
Lo que acabo de decir es un resumen de este libro mío que acaba de aparecer titulado, ¿no? Es absurdo el tamaño titulado Sociología de la Ciencia. Por lo visto, que se vende más que la Sociología de la Ciencia. Cosa del editor. ¿Qué editorial, pregunto? Editorial, siglo XX, diciembre del año pasado. Vamos a abrir el debate y les recordamos que hay una conferencia hoy a las 7, o sea que no los vamos a extender tanto como lo hicimos esta mañana. Sigue, Blanca. Perdón, doctor, usted habla No, pida perdón. del ataque de los irracionalismos contra la ciencia. ¿No será porque esa misma ciencia que creó el mundo moderno ayudó, en la opinión de no solo de los irracionalistas, a destruirlo con las luces de la guerra? Especialmente toda la cultura de la mitad de Europa. La ciencia alimenta a la técnica. La técnica alimenta a la industria y al Estado. Las que arruinan las cosas son la industria y el Estado, no la técnica ni la ciencia. Repito, la ciencia puede utilizarse para hacer técnicas, diseños técnicos buenos o diseños técnicos malos. La ciencia es neutral. La ciencia es totalmente neutral, moralmente y políticamente. La que no es neutral es la técnica. ¿Por qué? Porque la técnica modifica el mundo. Hay técnicas buenas, por ejemplo, la técnica para mejorar la fabricación del pan, las técnicas para producir medicinas, fármacos, etcétera, etcétera. Y hay técnicas malas, las técnicas para matar, las técnicas para torturar, las técnicas para encarcelar, las técnicas para engañar a la opinión pública, etcétera, etcétera. Hay técnicas buenas y técnicas malas. La moraleja es que a la ciencia hay que dejarle libertad completa de investigación. En cambio, a la técnica hay que controlarla. El control debe ser un control democrático. Cada vez que se quiere poner en práctica o se quiere implementar una propuesta técnica, habría que someterla a votación, a referéndum. Es una revolución técnica. No hay que echarle la culpa a la ciencia de los pecados que cometen los empresarios o los políticos. Esto que era al revés. Bueno, sí, los políticos o los industriales. Iba a usar una expresión criolla que no se puede usar en público. Hay que identificar al culpable antes de sacar la pistola. Sí. La señora. Sí. Sí, doctor, usted habla de filosofía exacta o de la física científica, que está muy relacionado en estos campos, de la ciencia y la expresión. Para los que, como en mi caso, no tenemos formación científica, me gustaría saber algo que toca un poco en lo personal. Dentro de los 2500 años de filosofía, si hubo algún filósofo que usted realmente le dio placer leerlo sin tener ganas de criticarlo. No. Como filósofo. No, yo he tenido placer leyendo algunos diálogos de Platón, aun cuando no estuviera completamente de acuerdo. He tenido gran placer en leer a Aristóteles, en leer a Lucrecio, enorme placer en leer a Descartes, a Spinoza, a Leibniz, aunque Leibniz era idealista. Era gente inteligente y gente que abordaba problemas difíciles, problemas filosóficos auténticos, y gente que buscaba la verdad y que en algunos casos llegó a encontrarla. Eran filósofos auténticos, no eran charlatanes. Un filósofo contemporáneo que siempre me ha dado mucho gusto y que me ha abierto los ojos fue Bertrand Russell. Por supuesto que en su tiempo me gustaron muchísimo las obras filosóficas de Marx y Engels. Después les he visto muchos defectos, pero he aprendido con ellos. He aprendido con mucha otra gente que no eran filósofos científicos. Es decir, Bertrand Russell fue todo lo científico que pudo serlo, pero no lo fue, por ejemplo, en su teoría de la mente. No lo fue. Pero lo fue en su crítica
Tiene una frase muy graciosa a propósito de psicoanálisis. Bertrand Russell abrazó con entusiasmo en el año 14, fíjese, estamos hablando del año 14, abrazó con entusiasmo el conductismo. Pero el conductismo era una ciencia experimental, era muy estrecha, ya sabemos que es insatisfactoria, pero por lo menos es ciencia pequeña, estrecha, pero es ciencia, ¿no? La filosofía exacta no es tan difícil de dominar o de hacer como la filosofía científica. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar lógica y un poquito de matemáticas que estudiar una cantidad de ciencias. El que hace filosofía científica tiene que estudiar lógica y matemáticas, pero la conversa, la recíproca no es necesaria. Pero usted me preguntó sobre el placer. Sí, claro que siento placer. Para mí el estudio o la lectura de filósofos del pasado es un gran placer, pero es un hobby. Es un hobby. Lo hago porque me gusta, por supuesto que me gusta. Yo soy, por ejemplo, Popper me acusó de ser aristotélico. A mucha honra, para mí no es un insulto. Y muchos neotomistas simpatizan conmigo y me lo han dicho. Mire, me ha dicho un filósofo del Opus Dei. Por supuesto, dice, que con eso del materialismo andamos, pero en lo demás, completamente de acuerdo. El profesor Parenti. Yo tengo la impresión, y usted lo acaba de decir recién, que, digamos, en algunos aspectos el planteo es bastante aristotélico. Partir de la realidad, no partir de la conciencia. La relación que usted establece entre filosofía y ciencia, la sistematicidad. Pero por otra parte, usted da la impresión de que rema contra, digamos, la mayoría de las filosofías contemporáneas, que por lo pronto no son sistemáticas, donde en realidad hay un gran fantasma que es la filosofía de la conciencia, el querer destrascendentalizar, digamos, la filosofía, problema que usted lo encuentra en otra posición al no partir de la filosofía de la conciencia. Pero el gran problema me parece que hay en la filosofía contemporánea, que es un problema, digamos, filosófico, es el problema de los límites, de los alcances de la razón. Yo puntualmente le quería preguntar si usted puede explicitar un poco más qué entiende por racionalidad y digamos, qué piensa acerca de los límites y los alcances de la razón. Y en segundo lugar, dado que creo que hoy casi no hay un filósofo viviente que plantee la necesidad de un sistema filosófico, usted sí lo hace, si podría enumerar algunas razones, digamos, fundamentales en esto. Bueno, empiezo por el final. Yo adopto adopto un enfoque sistémico. Creo que el mundo es un sistema, creo que el conjunto de los conocimientos acerca del mundo es otro sistema. Si es un sistema, si son sistemas, el mundo y nuestros conocimientos debemos tratarlos como tales. Y en particular, la filosofía en su sistema, compuesto de una cantidad de componentes tales como la semántica, la teoría del conocimiento, la metafísica o ontología, la ética y algunos otros, y todas las filosofías de algo, ¿no es cierto? Entonces hay que encararlos desde el punto de vista sistémico. A propósito de eso, hay un estudio del padre Bojensky sobre mi sistema, en uno de los volúmenes publicados en honor mío en el año 1990, que se llama Mario Bunge's Treatise, o Essays o algo así, o Mario Bunge's Treatise. Bueno, yo creo que es preciso hacer filosofía sistémica. El filósofo es un generalista, no es un especialista. Si se especializa excesivamente, entonces deja de ser filósofo. Pero desde luego se puede alcanzar a construir un sistema recién en la vejez, en la edad madura.
Hay que estudiar mucho antes, hay que superar muchas ignorancias. Ahora, usted me preguntó por una definición del concepto de racionalidad. En el libro que estoy terminando de escribir, uno de los dos libros que estoy terminando de escribir, distingo 12 conceptos de racionalidad, no uno. Uno de ellos es racionalidad conceptual, el otro es racionalidad práctica. Son dos grandes familias. Racionalidad conceptual, una es racionalidad lógica, coherencia, y racionalidad formal, racionalidad semántica, claridad, racionalidad gnoseológica, es decir, aceptar solamente aquellas proposiciones que tienen algún fundamento, etcétera, etcétera. En cuanto a racionalidad práctica, bueno, racionalidad moral, racionalidad de la vida práctica o instrumental, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene muchas acepciones la palabra razón a la palabra racionalidad. Ahora usted me preguntaba acerca de los límites de la razón. No lo sabemos. No lo sabemos porque la especie humana no se ha extinguido. Hasta ahora no ha hecho más, el dominio de la razón no ha hecho más que ampliarse, excepto en periodos negros, oscuros, como el nazismo, el stalinismo o la dictadura militar argentina, que prohibió prohibió la investigación en matemática moderna en las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Recuerden que un almirante la prohibió en Córdoba y se adhirió el gobernador de Santa Fe. Vergüenza, santafesinos. Bueno. La racionalidad tiene límites políticos. Cuando viene alguien y dice, usted va a dejar de pensar en esto, por ejemplo, usted va a dejar de pensar en el orden social actual. Acuérdese que una de las divisiones de la Policía Federal, a la que yo tenía que ir todas las semanas para pedir permiso a los cursos y conferencias que se daban en la Universidad Obrera, pero yo tenía que ir todas las semanas a pedir permiso. Se llamaba orden social. Y se ocupaba de los anarquistas. No sé por qué me clasificaron a mí como anarquista. Entonces, hay límites externos, pero después están los límites internos que son simplemente los que no hemos podido superar nosotros con la investigación. Cuando se dice, por ejemplo, que los teoremas de Gödel, el teorema de uno de ellos, el de la incompletitud, mostró un límite a la razón, no es cierto. Primero, fue una gran conquista de la razón el que el señor Gödel descubriera o mejor inventara este teorema. Segundo, la matemática, desde que estamos ahora en el 94, ¿cuántos años son? 3. En el curso de estos 63 años, la matemática se ha expandido, ha crecido, según Dieudonné, desde luego Dieudonné exagera, pero digamos, entre el 30, la matemática que empezó con los antiguos egipcios, sumerios, caldeos, etc., ha crecido exponencialmente, pero especialmente a partir del 30, ha crecido de modo tal que casi todos los matemáticos han vivido del 30 en adelante. Casi todos los matemáticos del 30. Segundo, casi todos los descubrimientos matemáticos, invenciones matemáticas se han hecho a partir de entonces. No ha puesto límites a la razón. Ramas enteras de la matemática. Por ejemplo, la teoría de las categorías, que trabaja mi mujer, la teoría de los topos, la geometría sintética, la nueva geometría sintética, la teoría de sistemas, etc. Hay centenares de ramas nuevas de la matemática desconocidas en la época de Gödel. Entonces, los límites de la razón son los límites de nuestra inteligencia, pero esos límites, el que nosotros estemos limitados, no implica el que nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros discípulos lo sean. Por ejemplo, un físico presente aquí sabe que un grupo de físicos platenses ha recauchutado mi axiomática de mecánica cuántica que publiqué en el 67. La han tomado como punto de partida, la han refinado, la han expuesto utilizando herramientas matemáticas que yo no conozco, yo no puedo entender todo el paper que acaban de publicar. Otro físico, un físico mexicano, Covarrubias, publicó un recauchutado también este año pasado, un recauchutaje, se dice, era de la Segunda Guerra Mundial,
cuando no había neumáticos. Un recauchutaje de mi axiomaticización de la relatividad general. Y utiliza herramientas matemáticas construidas desde entonces, que no existían en el 67, cosas nuevas. Entonces, desde luego que los maestros no podemos entender las cosas que hacen nuestros discípulos a distancia, ¿no? Y eso está bien, de eso se trata. Como decía Leibniz, dejemos algunos problemas para nuestros descendientes. Acá hay una pregunta. Doctor, quería preguntarle su opinión. Hoy y ayer usted habló del constructivismo y, bueno, comparto con usted la cuestión de la poca viabilidad del constructivismo ontológico. ¿Poca? O ninguna. Precisamente aquí en estas costas, que cada tanto llega una persona y nos habla, han llegado personas que toman este tema de constructivismo. Le voy a mencionar algunos nombres, por ejemplo Maturana, que es un chileno. Sí, lo conozco. Lo conoce. Que ha empezado con... No, a Maturana no, a su socio lo conozco, no importa. A Varela. Sí, Varela. Bueno, esta gente toma mucho las experiencias de Hubel y Wiesel, de la fisiología de la visión, etc. Tiene toda una teoría de la percepción. Y por allí suena interesante la cuestión. Esta cuestión de la abolición de lo interno y lo externo y de la construcción de la realidad. Yo le quería preguntar su opinión. Siempre viene solapado Gregory Bateson a estas personas. ¿Verdad? No sé si hago una pregunta muy extensa o tal vez por lo tanto ambigua. Bueno, hay dos Maturanas, el que hizo ciencia en una época y el que después se dedicó a macanear y que ahora hace terapia familiar en Viena, ¿no? Son dos personas diferentes, es decir, es la misma persona que ha evolucionado o involucionado, ¿no? Maturana hizo buenos trabajos en fisiología, etc. Ahora, sus opiniones filosóficas me tienen sin cuidado. Una cosa es saber que no es lo mismo sensación que percepción. Saber que vemos no con los ojos, sino con el cerebro. Vemos con la corteza. Sí, yo pienso que él esa confusión, por lo menos en los planteos de su libro, no la tiene. Bueno, no sé, pero en todo caso, si es constructivista, ontológico, entonces anda por la mala senda. Ahora, no, pero nosotros, justamente bueno, ellos sostienen sí, bueno, de que el constructivismo es un dejar la ontología. Bueno, en todo caso... lo plantean como una epistemología y no como una ontología, justamente. Sí, pero eso, al menos. Pero la cosa es esta: nosotros no construimos objetos conceptuales arbitrarios en las ciencias fácticas arbitrarios, como sostiene el constructivismo, sino objetos conceptuales que nos ayuden a representar y entender la realidad. Sí, a eso se refiere ellos. Bueno, ¿cuál es la novedad? Entonces, ¿cuál es la novedad? Bueno, está bien, quiero preguntarle su opinión. No, mira, la verdad es que no he leído las cosas de Maturana. No he leído. No las he leído. Cuando usted habló de Colón recién, sí. Los alumnos, como dijo usted, que siempre ayudan. Una vez un alumno dijo, bueno, entonces Colón inventó América. No. Bastante sorprendido, yo logré contestarle que me parecía que lo que había en todo caso inventado o contribuido, si tomábamos esa línea de pensamiento, era el sentido que tenía América para los europeos. Tal vez no para los que estaban aquí recibiéndolo. Pero miren, por eso yo esta mañana le pregunté a usted acerca del sentido, la significación de las cosas. No, para mí las cosas no tienen sentido ni significado, solamente los signos o los conceptos pueden tenerlo. Para eso hay que recurrir a la semántica. Pero más sencillo, yo creo que simplemente Colón no se dio cuenta, no advirtió que había descubierto América. El único que lo advirtió, el primero que lo advirtió fue el Américo Vespuccio. Eso es otra cosa. Pero ni Colón ni Vespuccio inventaron América. América estaba ahí. Lo que hizo Vespuccio no fue inventar el nuevo continente, sino describirlo, hacer el primer mapa, fue el primer cartógrafo que se dio cuenta de que América era un continente nuevo, ¿no? Que no era la parte oriental de las Indias o de la China o de Japón. Es una cosa totalmente diferente. Colón descubrió en ciertas tierras, pero
no las ubicó correctamente. Eso es todo. Bastante hizo Colón, ¿no? Sin duda. América estaba de antes, esto sería un delirio pensar otra cosa. Doctor. Lo que pasa es que yo insisto en este tema, a ver si puedo quedarme con una idea que me parece que preocupa a otras personas. Si es cierto que se puede construir el sentido, la significación acerca de cosas. No, yo no entiendo qué significa. ¿Y cómo se opera entonces en ciencias sociales? No. ¿Cómo logra usted conversar con la gente o ponerse de acuerdo? Cuando Weber y otros hablan de una sociología comprensiva,